aquellos lindos recuerdos, aquella vida que en algún momento nos trajo tanta alegría. Y se abre una cicatriz que solamente cerrará cuando Jesús vuelva. La herida queda abierta, con el tiempo puede ir cicatrizando un poco, mas nunca cerrará completamente. Solo la venida de Jesús podrá cerrar completamente aquella herida o desaparecer aquella cicatriz, porque su regreso nos garantiza una vez más el hecho de poder reunirnos con aquellos seres que perdimos por causa de la muerte. El ser humano jamás aceptará la muerte como parte de su vida. Nuestro anhelo es vivir. La evidencia que vinimos de las manos de Dios es que fuimos creados para la vida. Y esa evidencia lo tienes dentro de ti, está en tu ADN. Nos aferramos a la vida, no importa cuán complicada ésta sea. No importa la crisis que pasamos, queremos vivir un poco más. Nuestros planes siempre es a largo plazo. Nunca pensamos que en algún momento la muerte puede interrumpir. Nuestro deseo es que podamos vivir siempre. Mas Jesús nos ha prometido vida eterna. Y un acontecimiento cambiará toda nuestra historia. El regreso de Jesús. La esperanza en su venida hará de que todo aquello que hoy nos hace sufrir y nos causa dolor, Cristo vendrá para colocar un punto final. Bienvenido a este capítulo de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial hablando sobre el futuro que nos es revelado a través de la Biblia. Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo la esperanza de Jesús, que nos trae vida eterna, también nos trae un punto final para todo nuestro dolor. Estás pasando por una crisis, un momento difícil, pasando por ese proceso de luto, de duelo, que has perdido a alguien, que las promesas de Cristo hoy puedan consolarte y abrazarte allí donde estás. Bienvenido una vez más, bienvenido a este estudio de Biblia Fácil. Bienvenidos amigos también, estamos listos entonces para un estudio más. Vamos a abrir la Biblia, vamos al tema de hoy y antes vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Danos una mente clara y una mente dispuesta para poder recibir tu palabra, que pueda iluminar los cuartos más oscuros de nuestra vida, de nuestro ser, pero también que pueda traer consuelo y esperanza. Tantas vidas que hoy están siendo destruidas por el dolor, por el recuerdo de un ser que perdieron. Cuántas personas que necesitan consuelo, necesitan esperanza. Que hoy tu palabra pueda traer eso para nuestra vida y podamos ver el futuro glorioso porque tú estás viniendo. Y estás viniendo para rescatarnos de este mundo de pecado. Danos tu bendición y que tu palabra traiga paz, esperanza y salvación a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el regreso de Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús viene? Nosotros ya hemos abordado aquí en este programa muchísimos temas sobre la venida de Jesús. Cómo volverá Jesús, la forma como volverá, las creencias que por allí se dice sobre el regreso de Jesús. Mas hoy queremos hablar sobre la venida de Jesús como el punto culminante, no solamente de las profecías, sino también para nuestro dolor. Entonces, el tema de hoy más está enfocado en esa dirección. Si quieres conocer más detalles sobre las características de su venida, allí la manera como mucha gente espera y no está en la Biblia, puede revisar las otras temporadas de Biblia Fácil. Hoy vamos a enfocarnos directamente en cómo la venida de Jesús es nuestra esperanza completa para poner fin a todo aquello que hoy nos causa dolor. Y una de las cosas que realmente nos causa dolor es perder.
Toda pérdida causa dolor. Gente, por ejemplo, que después de una tragedia pierde su casa, pierde sus tierras, pierde todo lo que ellos con esfuerzo han levantado con el tiempo, causa dolor. Mucha gente entra en un estado depresivo, tiene que buscar un tratamiento. Otra gente consigue recuperarse, pero perder cosas materiales, uno puede tener un dolor momentáneo por algún tiempo y de ahí se recupera. Uno se esfuerza, nuevamente sale adelante, resurge. Pero ¿qué hay de la pérdida de un ser querido? Es una de las pérdidas más dolorosas, que en algún momento uno cree que ahí se acabó todo. Ahí terminó todo. Y a partir de allí uno tiene que convivir durante todo el resto de su vida, solo con recuerdos. No sé si ustedes han perdido ya un ser amado, papá, mamá, un hermano, un hijo, un padre, no sé, a un ser cercano. Desde el momento que enterramos a ese ser, vamos a tener que convivir toda la vida solo con recuerdos. Incluso los mejores momentos de la vida son opacados con el recuerdo de alguien que ya no está. A veces cuando nos reunimos en casa en momentos especiales, no necesariamente fin de año, en cualquier momento, todo hay alegría, hay momentos bonitos, pero hay una silla vacía que pertenecía a alguien que ya no está. Entonces el recuerdo de esa persona que ya no está nos va a acompañar. Con el tiempo vamos a ir superando, mas nunca esa herida va a cerrar completamente, hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Por eso es que nuestro mayor temor en la vida puede ser, más que enfrentar la muerte, perder a alguien que amamos. Perderlo con la muerte realmente es terrible. Y en esos momentos tan difíciles, lo único que nos da esperanza no es una palabra de alguien, es simplemente la presencia de alguien o las promesas de Dios en nuestro corazón. Nada más. ¿Y qué cosa es lo que Dios ha prometido? Colocar punto final a la muerte. La muerte un día va a morir. Suena curioso, ¿no? Pero la muerte tiene sus días contados. La muerte un día va a acabar. Y nuestro mayor enemigo ahora, que puede desgarrarnos, hacernos llorar, gritar de dolor, es la muerte. Un día será destruida completamente. ¿Cuál es el evento que marcará ese punto final? La venida de Jesús. Por eso es que la muerte no podemos mirarlo como un punto final. La muerte se puede mirar como una coma o como una pausa. Nuestras despedidas con nuestros seres amados no es hasta siempre, es hasta pronto. Mas para que esa esperanza pueda realmente ser una esperanza viva en el corazón, necesitamos elegir a Cristo en vida. Porque la esperanza de la resurrección, para volver a vivir eternamente, es cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Ahora, presten atención. Todo ser que nosotros hoy enterramos, lo volveremos a ver. Todo ser, lo volveremos a ver resucitado. Solo que la resurrección tiene dos momentos. La primera resurrección será en la venida de Jesús. Es la resurrección en la cual queremos abrazar a todos los seres que perdimos. Es esa. Porque los que resucitan en la venida de Jesús, los abrazaremos para vivir con ellos para siempre. Pero hay otra resurrección. Los que no resucitaron cuando Jesús regrese, resucitarán después de 1000 años, dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, volveremos a ver resucitado nuevamente a los seres que perdimos, sí o sí, ya sea en la primera o ya sea en la segunda resurrección. Pero queremos que sea en la primera resurrección, porque en la primera resurrección resucitan los salvos, los otros no. Ahora, ¿cuándo veremos a los que no resucitaron cuando Jesús regrese?
después de los 1000 años, cuando desciende la santa ciudad, habrá una resurrección de los impíos. Solo que esta resurrección es el último dolor o la última lágrima del ser humano, porque habrá dos grupos, unos dentro de la ciudad, otros fuera de la ciudad. Los que están fuera de la ciudad santa, de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, están con Satanás. Y todos están queriendo conquistar la ciudad. Y allí se llevará la última mirada, la última vez que veremos a un ser amado. Si es que se perdió, lo veremos en la segunda resurrección. Y el que está dentro de la ciudad mirará que el que está fuera. El que está afuera mirará que el que está dentro. El que está afuera dirá, yo pude haber estado adentro, pero rechacé todas las oportunidades que Dios me dio. La última vez que los veremos vivos una vez más, pero ya no podremos más abrazarlos, no podremos más vivir con ellos. Será porque después de la resurrección de los impíos, caerá fuego del cielo y destruirá el pecado y todos los que rechazaron la gracia de Cristo. Entonces, resurrección va a haber para todos. La pregunta es, ¿en qué momento voy a resucitar? Y la pregunta es para mí, si yo muero hoy, ¿en cuál resurrección voy a estar? ¿En la primera o en la segunda? La segunda es solo vivir para decir adiós para siempre. La primera es resucitar para vivir para siempre. Hoy vamos a ver un poco sobre este tema tan importante. En nuestro ADN existe un deseo, el deseo de poder vivir eternamente. Por eso hacemos todo para poder vivir. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha creado, ha colocado en nuestro corazón el deseo de eternidad. La evidencia que hemos sido creados para vivir es eso. Todos los días luchamos para vivir. Queremos vivir. Muy bien. La muerte es un intruso, es un enemigo. Gracias a Dios que la muerte fue vencida y tiene sus días contados. ¿Por qué construían los antiguos egipcios sus pirámides? Buscando inmortalidad. No solo los egipcios, también lo buscaban todas las civilizaciones. Los egipcios incluso tenían una manera interesante. Antes de poder enterrar a sus muertos, tenían un memorial, un libro de rituales, de despedida. Pero ellos no creían que la muerte acababa todo. Creían que la muerte es un viaje. Por eso es que los faraones eran enterrados con todas sus posesiones, porque a partir de ahí ellos comenzaban, según su concepto, un viaje. Y ese viaje, acompañado de sus soldados, iba hacia la divinidad para nuevamente o para ser inmortal. Entonces la búsqueda de la inmortalidad fue siempre el deseo humano. Lamentablemente, el ser humano lo busca en el lugar incorrecto. ¿Por qué? La inmortalidad es una promesa que Dios tiene para sus hijos cuando Él vuelva. Antes nadie es inmortal. La primera mentira de Satanás en el Edén para Eva fue no moriréis. Y a partir de allí comenzó la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Tú no mueres, tú vas a otro plano. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu vive. Tu cuerpo está desintegrado, pero tu alma, ahí viene el espiritismo, puedes conversar con el alma. Puedes entrar en una sesión espiritista, o tu alma migra para el cielo, para el purgatorio. Todo eso es invento humano. Ustedes saben que los griegos, Sócrates viajó hasta Egipto para ver todo el ritual, el ceremonial. Él se quedó impresionado con eso. Cuando él volvió para Grecia, él colocó eso como filosofía. Luego todos sus discípulos, Platón y todos los demás, ya le dieron forma al asunto de la inmortalidad del alma, diciendo que el ser humano es dualista. Es decir, tiene un cuerpo y un alma aparte. Cuando la Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, no le entrega un alma. El ser humano es un alma. Entonces el ser humano, según Génesis 2:7, es un alma viviente. Entonces, ¿qué sucede cuando muere? Muere todo.
El cuerpo se desintegra. Lo único que regresa al cielo, según Eclesiastés 12:7, es la respiración. De Él viene la vida y Él vuelve la vida. ¿Qué sale? No hay nada. Pero miren cómo esta creencia se introdujo dentro del cristianismo. Porque ahí encontramos a Filo de Alejandría, o Filón de Alejandría, que toma las creencias de los griegos y lo introduce dentro del judaísmo. En el tiempo de Jesús ya existían ese tipo de creencias. Inclusive Jesús contó una conocida historia que era popular entre ellos. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro, que uno se fue al infierno? ¿De dónde vinieron todas esas creencias? De la mezcla que trajo la cultura egipcia, babilonia, griega, toda esa que se introdujo dentro del judaísmo. Y ya a partir del siglo II encontramos con los primeros padres de la iglesia cómo la doctrina de la inmortalidad del alma se fue introduciendo dentro del cristianismo. Ahí encontramos, ¿no?, a Orígenes, Tomás de Aquino, todos ellos aportando de que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma, cuando la Biblia dice no, nosotros somos un alma. Muy bien, pero ¿cuál es la esperanza que la Biblia presenta? Cuando llega la muerte, todo se acaba. No hay oración que te salve, no hay inmortalidad, porque la inmortalidad está reservada cuando Jesús regrese. Eso vamos a leer hoy en el texto bíblico. Antes no. Quiere decir, cuando uno muere, no puedo comunicarme, no puedo hablar, no está sufriendo, no está intercediendo, no me está mirando. Es en vano llevar flores al cementerio, es en vano llegar comida, es en vano celebrar el 1 de noviembre. Todo es en vano. ¿Por qué? No existe nada. Cuando una persona muere, no existe nada viendo, nada observando. El ser humano se acaba. Si quieres entender más sobre el tema de la muerte, busca la temporada de Biblia Fácil, donde explicamos de manera detallada cómo esto se introdujo dentro del cristianismo. Esta creencia extraña que la Biblia obviamente no presenta y que el diablo o Satanás lo colocó allí en el principio, cuando dice a Eva, no moriréis. O sea, si no mueres, quiere decir que tú eres eterno. Entonces, si tú eres eterno, ¿para qué necesitas vida eterna? No necesitas de Dios. Mucho cuidado con aquella creencia. Juan Carlos, tienes una pregunta. Sí, tengo una pregunta. En la Biblia se menciona en algunos versículos esto del infierno. Sí. En la segunda resurrección, para los que de algún modo no se salvaron, ¿hasta qué punto este concepto del infierno es así como la gente lo conoce? Mira, el infierno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la palabra Sheol. Sheol significa sepultura. ¿Cómo se traduce inferno? Infernos, debajo de la tierra. El problema no es el texto bíblico, ni el infierno que menciona la Biblia. El problema es el concepto que tenemos de infierno. El concepto que nosotros tenemos de infierno viene de los griegos. Y a partir de allí viene, obviamente, muchas creencias. Cada persona que describe el infierno lo describe de manera diferente. Dante Alighieri, que es el más popular para poder escribir el infierno, viene para poder decirnos cómo es. Pero alguien dice, yo viste el infierno, y lo describe de otra manera. Es decir, cada uno lo describe de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque es un lugar imaginario. ¿Qué cosa es el infierno? En la Biblia primero es sepultura. Incluso Pedro dice que Jesús descendió al infierno. El libro de Hechos, cuando Pedro hablaba, dice que Jesús descendió al infierno. ¿A dónde? A la sepultura. En mi experiencia personal, tengo referencias a partir de algunos familiares que son bien sea de la Iglesia Católica, otros de la rama protestante, y siempre este concepto del infierno es muy tocado, ¿no? Algunos siempre tienen impuesta una fe basándose en el miedo, en el temor a este infierno. Otros usan esto como argumento para señalar, y siempre ha sido muy desde el temor a este plano del infierno. Creo que es muy fuerte este concepto que en el mundo a veces está ahí como malentendido, ¿no? Mientras que en la Iglesia Adventista nos dan un panorama distinto, justo, creo yo que hay mucha justicia acá y coherencia, donde para mí me hace reflexionar que no buscamos a Dios por miedo al infierno, sino por amor. En el Antiguo Testamento Sheol, en el Nuevo Testamento Hades.
Muy bien, sepultura. ¿Qué más significa infierno? Infierno también se refiere a la destrucción final. ¿Pero qué cosa es la destrucción final? Cuando Cristo determine acabar con el pecado, en la segunda resurrección, cuando va a purificar la tierra, descenderá fuego a esta tierra, fuego y azufre, y exterminará todo. Acabará. No quedará nadie viviendo para siempre. ¿Cuál es el concepto popular? No, infierno es alguien que va a arder para siempre. Yo tengo ahí algunas preguntas simples. Primera pregunta. Para que arda para siempre, tiene que vivir para siempre. ¿Estás de acuerdo? Porque si no vive para siempre, ¿cómo va a arder para siempre? Entonces hay un conflicto. Vida eterna también tienen los impíos. Y la Biblia dice que no. Vida eterna solamente tienen los que creen en Jesús. Y si una persona no tiene vida eterna, entonces tiene fin. Entonces los impíos van a perecer. La Biblia habla de fuego eterno, pero haciendo referencia a las consecuencias. Incluso en el libro de Judas toma como ejemplo Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra que sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Hasta hoy sigue ardiendo Sodoma y Gomorra? Ya no sigue ardiendo. ¿Pero qué significa? Destruido totalmente. Entonces, en Isaías 34 incluso dice, hablando de la profecía sobre Edom, el humo subirá eternamente. Hasta ahora no sigue humeando, pero significa destrucción completa. La palabra fuego eterno es una persona que es consumida completamente y eternamente. No porque vive eternamente, sino que no hay más esperanza. Entonces, la destrucción para los impíos es real con fuego, pero no es que estarán ardiendo eternamente. ¿Correcto? Y de eso también explicamos en otras temporadas que estás interesado en conocer más sobre este tema, sobre el infierno. Busca Biblia Fácil, allí tema el infierno y ahí vas a encontrar detalles sobre este asunto. Muy bien, entonces todas las civilizaciones, ¿qué cosa buscaban? Inmortalidad. No solamente en Egipto, babilonios, griegos, todos ellos. Ahora, nuestras culturas también. En México, la cultura azteca. Ustedes han visto algunas pirámides, algunos templos, incluso al sol y la luna. ¿Cuál era la intención? Buscar la inmortalidad. En Perú, nuestros incas hacían un templo ahí en el Gran Machu Picchu, donde se ofrecían incluso sacrificios allí. ¿Qué cosa es lo que buscaban nuestras culturas? Inmortalidad, vivir más. Más la promesa de inmortalidad está en la promesa de Jesús. Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, si me fueres a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué es importante esta promesa? Porque su venida marca el fin de esta corrupción y de esta mortalidad. Se dice que cada 8 segundos una persona muere. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alguien murió. Todos nosotros estamos expuestos a la muerte todos los días. No necesitamos un diagnóstico de un médico para decir, te falta un mes de vida. Qué bueno que sepamos que por lo menos tenemos un mes de vida. Nosotros no sabemos si vamos a vivir el próximo minuto. No sabemos. Nuestra vida es corta. Santiago capítulo 4, qué lindo es para poder ayudarnos en la reflexión y decirnos, toma conciencia de que tú no eres eterno. Miren lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Ahí podemos cambiar, ¿no? Oh, mañana voy a hacer esto, el próximo año. Y nosotros soñamos así. Cuando no sabéis, dice el verso 14, lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Esa es la vida. Hoy somos, mañana no sabemos. Entonces no vale la pena postergar lo importante. Mañana perdono, mañana llamo, mañana hago esto. No, uno no sabe. Cuando visitamos un cementerio no solamente hay cruces, al pie de la cruz hay cientos de decisiones postergadas. Pero la más triste de todas
es que al pie de esa cruz hay muchos que casi se salvaron. Les faltó solo un poquito. Y por ese poquito terminaron perdidos. Decisiones postergadas. Ah, no, la próxima vez, el próximo año. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese próximo? Uno no sabe. Y Satanás se alegra en que el ser humano postergue su salvación. ¿Por qué? Porque no sabe si llega. No sabe si llega la próxima. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando Jesús viene? 1 Corintios 15. Miren lo que pasa. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51 hasta el versículo 53. He aquí os digo un misterio. ¿Qué misterio? El misterio que ni los egipcios, ni los babilonios, ni los griegos, ni los romanos, ni los aztecas, ni los incas pudieron resolver. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos. ¿Cómo la Biblia llama a la muerte? Como un sueño. ¿Por qué la Biblia llama a la muerte como un sueño? Porque quien duerme tiene la esperanza de que despertar. Ese despertar que se llama resurrección. La Biblia llama a la muerte solo como un sueño. ¿Correcto? No todos dormiremos, pero he aquí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, o los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y viene la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, has acabado. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Entonces, ahora somos seres mortales. ¿Cuándo seremos inmortales? Cuando Jesús regrese y nos entregue el don de inmortalidad. La inmortalidad es una esperanza a futuro. ¿Correcto? No es que ahora yo muero, no, y sigo viviendo. No, muero. Pero la muerte es como un sueño, porque voy a despertar. Pero aquellos que despiertan o resucitan en la primera resurrección, ¿cómo resucitan? ¿Qué cosa dice? Incorruptible. La palabra corrupción está haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa nos trajo? Inclinaciones pecaminosas, defectos por causa del pecado. Quiere decir que si una persona murió sin un brazo, resucita con los dos. Murió ciego, resucita viendo. Lo primero que ve alguien que fue ciego toda su vida es a Cristo. Por eso la esperanza mayor que nosotros tenemos es el regreso de Jesús. Todos los defectos físicos habrán desaparecido. Todos, absolutamente todos. No habrá más corrupción, ni física, ni mental. O sea, resucitaremos así como cuando Adán salió de las manos de Dios. Entonces, los que están vivos y no murieron, ¿cómo son? Transformados. Esa transformación involucra ¿qué cosa? La incorrupción, no hay más corrupción, y la inmortalidad. Entonces, los muertos que resucitan en la primera venida de Jesús, resucitan incorruptibles, inmortales. Los vivos son transformados para ser incorruptibles e inmortales. No iremos al cielo con nuestro cuerpo mortal, iremos transformados. Sabdiel. Pastor, esa es una curiosidad que siempre he escuchado. Si vamos a resucitar realmente ya transformados, todo bien, tal vez la altura de Adán que se dice, o nos iremos transformando poco a poco, mientras estemos comiendo del árbol de la vida y todo eso. Era una curiosidad que siempre entre grupos, cuando hacemos grupo pequeño con los amigos, siempre sueltan ciertas curiosidades, y era una de las curiosidades de unos amigos, ¿cómo es que va a ser nuestra transformación en la vida eterna? ¿Ya seremos directamente transformados, o ya estaremos en la altura de Adán, o estaremos comiendo poco a poco del árbol de la vida y llegaremos a esta estatura, ¿no? El árbol de la vida tiene un objetivo: mantener o alargar la vida para que sea eterna, para siempre.
es aquel que da el equilibrio completo para que todas las facultades físicas, mentales y sociales del ser humano sean plenas. Cuando Dios quitó el árbol de la vida, el ser humano comenzó a morir, ¿no? Muy bien. Todo lo que el pecado nos quitó, Dios nos devolvió y estará en el cielo. Pero vamos a la pregunta. Cuando resucitan, ya resucitan las personas siendo glorificadas. En ese sentido, resucitan ya siendo perfectas, sin quitar las características que las personas tienen. Porque nosotros tendremos la capacidad de reconocer a nuestros seres amados. ¿Y por qué lo reconoceremos? Porque particularidades físicas continúan estando, aun cuando ellos ya están glorificados. Ahora, llegaremos a la plenitud y a la estatura completa y perfecta, probablemente cuando ya estemos en el cielo. Pero aquí en la tierra, aún ya incorruptos o inmortales, no reconoceremos, como en el cielo también reconoceremos, ¿no? Porque las características que cada ser humano tiene son únicas y los mantendrá por la eternidad, solo que sin defecto alguno. Pero un día llegaremos a la plenitud completa, ahí en la eternidad. Solo quería tener la respuesta para poder comprender, para poder explicar siempre a mis amigos, porque siempre te preguntan, siempre te hacen preguntas y hay veces hay cosas que uno no sabe cómo responderlas. Y cuando el pastor te da una de estas explicaciones importantes y siempre estoy anotando, es importante para mí para poder responderle a otros tal cual cómo va a ser este día hermoso de la segunda venida. La que más se destaca es que Jesús ofrece vida eterna a aquellos que son fieles hasta la muerte. ¿Qué significa vivir eternamente con Jesús? Para conocer más sobre este tema, quiero ofrecerte la revista Esperanza, Biblia Fácil, Apocalipsis. Aquí vas a encontrar todo sobre eventos finales y la promesa de vida eterna que Jesús nos ofrece. Para solicitarla, debes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Es totalmente gratis, así que puedes ahora mismo solicitar este material. Va a llegar gratuitamente y aprovecha, este es el momento. Vas a enriquecer en gran manera tu conocimiento sobre los eventos finales y lo que Cristo nos ofrece a través de su palabra. Solicítala ahora. Continuamos con nuestro estudio. Muy bien, hay resurrección. Los muertos en Cristo resucitan. La Biblia llama esto resucitan primero, en la primera resurrección. Vamos a encontrar aquí algunos otros textos. ¿Cómo es que Jesús vendrá? Hechos capítulo 1, versículo 11, es la declaración más clara del regreso de Jesús. ¿Cómo va a volver Jesús? Algunos dicen, no, Jesús ya vino de forma espiritual, desde 1914 está aquí. Otros dicen, no, Jesús va a venir a robar a su pueblo. Otros dicen, no, Jesús va a venir 2 veces más. La Biblia me habla solo de la segunda venida. No me habla de una tercera o cuarta venida. La segunda venida que viene en gloria y majestad. Más, ¿cómo viene? Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así. Entonces los cuales, vamos del versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, está hablando de la ascensión de Jesús, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Pregunto, ¿Jesús fue en secreto? No fue en secreto. Fue a la vista de muchas personas que estaban mirando. El apóstol Pablo incluso hace referencia a más de 500 personas que estaban allí, que fueron testigos del momento de la ascensión de Jesús. No fue en secreto, no vendrá en secreto. Segunda, Jesús vendrá como lo habéis visto. No fue de forma espiritual, fue de forma física. Vendrá de forma física, de manera personal. No es que vendrá de manera espiritual, se reencarnará y todo eso. No existe. Así como lo he visto ir, así volverá. Eso vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 1,
versículo 5. Apocalipsis 1:5 o 1:7 dice así: He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Los que le traspasaron los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Antes de que Jesús regrese por segunda vez, habrá una resurrección especial. ¿Cuál es esa resurrección especial? Todos aquellos que estuvieron en el juicio y condenando a Jesús directamente, resucitarán solo para verlo en gloria y majestad. ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Jesús para Anás, para Caifás, para el sumo sacerdote, para Pilato? Ustedes verán al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad. Ellos resucitan para ver a Cristo venir en gloria y majestad. Todo ojo lo verá, será de manera visible. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con gran poder y gloria. Jesús viene de manera gloriosa. No viene en secreto. ¿Y con quién viene? Con todos los ángeles de la tierra. Verso 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué bonito será ese momento, ¿no? Hoy las familias están distribuidas o están distantes, pero cuando Jesús viene y se reúnan los escogidos, no importa la distancia, por los ángeles mismos serán reunidos. Por eso es que el momento más glorioso es este. Primero el encuentro con las personas que resucitan, con aquellos que resucitan en la primera resurrección. Luego las familias son reunidas. Luego vamos a ir a recibir a Jesús en el aire. Pero Él viene en gloria y majestad. El libro de Apocalipsis 8:1, cuando habla del séptimo sello, dice que en el cielo hay silencio como por media hora. Media hora en profecía significa una semana. Es decir, el cielo se queda vacío porque todos vienen a rescatar o a llevar al pueblo escogido. Todos. Todos los ángeles, nadie se queda. Una semana entre la venida de Jesús y la ascensión del pueblo hasta el cielo. El cielo no queda donde nosotros vemos la atmósfera, no. Más allá del sol, más allá de los planetas que el ser humano ha conocido. Un viaje de una semana. Proféticamente media hora es una semana. Será el momento más glorioso de la historia. Y miren qué sucederá. 1 Tesalonicenses capítulo 4. El apóstol Pablo una vez más está aquí recordando cómo es que nuestra esperanza en el regreso de Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 17 dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez la expresión, los que mueren están durmiendo. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, frente a la muerte hay dos maneras de poder verlo. Con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristece aquel que tiene esperanza? Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta palabra me encanta. La palabra no preceder significa nadie va al cielo por adelantado. Ah, murió, ya está en el cielo. Nadie precede. Iremos juntos. No, ya está en el cielo disfrutando. Si cuando una persona muere y va al cielo, ¿para qué va a venir Jesús? Suficiente que muera y ya están todos en el cielo. ¿Entienden? No tiene sentido. Ah, muy bien, está en el cielo. Ahora sí, vamos a bajar nuevamente a la tierra para nuevamente subir. ¿Cuál es la lógica de eso? El que está muerto está descansando en su tumba hasta el momento de la resurrección.
Ahora, si aquel que muere ya va al cielo, entonces ya tiene recompensa. ¿Para qué Jesús vendría? Apocalipsis 22:12, ¿qué cosa dice? Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Si cuando uno muere ya recibe recompensa, ¿qué recompensa va a tener Jesús cuando viene? Todo eso está en contra de la Biblia. Aquí dice que cuando Jesús regrese, nadie precede, todos iremos juntos. Versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y aquí está. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué cosa? Primero. Cuando habla de resucitarán primero, está hablando de la primera resurrección. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, no es un grupo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Por eso les dije al comienzo, a nuestros seres amados que perdemos, los volveremos a ver. Resucitados, sí, no importa las circunstancias. Pastor, y aquellos que murieron cremados, aquellos que sus cuerpos desaparecieron, Dios traerá la vida a todos. A todos. Muy bien. Los volveremos a ver. El asunto es el siguiente. ¿Qué cosa dice el versículo 28? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús habla de dos resurrecciones, pero también nos habla de que todos van a resucitar. Todos los muertos. La pregunta no es si voy a morir o no. La muerte puede venir o no venir y esperar a Jesús vivo, qué privilegio. El asunto no es morir, sino en qué resurrección despertar. Sí, Verónica. Quería consultarle acerca de los 1000 años. ¿Por qué son necesarios esos 1000 años desde la primera resurrección hasta la segunda? Muy bien. Porque el juicio en la Biblia se desarrolla en 3 fases. La primera fase es lo que Jesús está haciendo ahora, determinando el destino de cada ser humano. Unos para vida, otros para muerte. ¿Quién resucita en la primera resurrección? ¿Quién resucita en la segunda resurrección? La hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que antes de la venida de Jesús se desarrolla la primera fase de juicio. ¿Qué sucede? En el cielo son necesarios los 1000 años por una segunda razón, porque durante todo ese tiempo los justos estarán haciendo algo. ¿Qué cosa? Ahí viene la segunda fase de juicio, el juicio comprobatorio. ¿Por qué se salvó el que se salvó y por qué se perdió el que se perdió? ¿Cuáles son las grandes dudas que probablemente surjan? Fulano de tal debía estar aquí y no está. ¿Y por qué él está aquí si para mí siempre fue malo? Muy bien. La respuesta es simple. Tendremos acceso ¿a dónde? A los registros de las personas. Dios no necesita de un registro porque Él sabe todo. Pero los ángeles sí y los seres humanos sí. Nosotros tendremos acceso a los registros para determinar una vez más que Dios es justo. ¿Cuál fue la acusación del diablo? Dios es injusto. Y Dios no va a permitir que comience la eternidad con ningún rastro de duda. Ningún rastro de duda. Dios es justo. Se salvó aquel que aceptó la gracia. Mira Romanos capítulo... vamos a ver el libro de Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Vamos al versículo 2 y versículo 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto malas cosas de esta vida? ¿Cómo que los ángeles? Aquellos que cayeron. Incluso los demonios tendrán sus registros de cuántas oportunidades tuvieron para no rebelarse contra Dios.
La justicia de Dios en el universo será planteada de la manera más clara. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Mira lo que dice. Y vi tronos, y sentados sobre ellos los que recibieron facultad. ¿Qué cosa es facultad? Permiso para juzgar. Pero este juicio no es para determinar quién se salva y quién se pierde. Es para comprobar la justicia divina. Por eso la segunda fase del juicio es comprobatorio. Entonces, ¿qué sucede? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos tuvieron la facultad, ¿para qué? Para juzgar. Pero los otros muertos, mira lo que dice el versículo 5, los otros muertos, ¿cuáles otros? Los que no resucitaron cuando Jesús volvió. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. ¿Qué dice el 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad porque ellos no van a morir, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo con Él y reinarán con Él 1000 años. Y luego va a decir que luego de que se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto. Quiere decir que podrá engañar. Y después de eso, ¿qué sucede? Viene la destrucción, que es la tercera fase de juicio. ¿Por qué? Porque para los santos ha quedado justo lo que Dios ha hecho. Para los ángeles también. Incluso los impíos terminarán aceptando la justicia de Dios. No nos salvamos no porque no quisiste salvarnos, sino porque nosotros no quisimos. Merecemos el juicio divino. Dios es justo. Entonces el juicio sirve para determinar la justicia de Dios. Porque el ataque del diablo fue: Dios es injusto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más encontramos? La muerte está vencida. Apocalipsis 1:18 es un texto extraordinario. Un día Dios se aparece a Juan allá en la isla de Patmos, verso 18. Desde el 17, cuando yo le vi, caí muerto a sus pies, y él se puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Mira la esperanza. Estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves en la Biblia significa autoridad. Yo vencí a la muerte y yo tengo autoridad sobre la muerte. ¿Qué significa la muerte y el Hades? El Hades es la sepultura y la muerte lo que nos quita la vida. Yo tengo la autoridad. Entonces, como yo tengo autoridad, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Vamos a Apocalipsis 20, volvemos a Apocalipsis 20. Vamos a leer el versículo 14, ¿correcto? Y luego el 21:4. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué cosa es esta? La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Morir para siempre. Esa es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte? La que hoy podemos morir. Hoy muero con esperanza de resurrección. Esta muerte no es un problema. Miren, hoy la muerte no es una tragedia. No quiero que alguien malinterprete diciendo que estoy haciendo una apología a la muerte. Tragedia es una vida sin Cristo. Y tragedia es morir sin esperanza. Pero esta muerte es un descanso de todo este mundo de maldad. Tragedia es la muerte segunda. Porque esta muerte es sin esperanza. Versículo 14. ¿Y quién más será lanzado al lago de fuego? ¿Qué dice el versículo 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, junto con la muerte, ¿quién será destruido? Todos aquellos que rechazaron a Cristo. No dice el bueno, el malo, no. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Qué de bueno hizo en su vida? Nada. Él estaba condenado justamente, mas ahí en la cruz se arrepintió.
tú eres el rey. Cuando todos se burlaban de Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo te reconozco a ti como rey. Tú estarás conmigo. ¿Qué de bueno hizo? Aceptar la gracia de Cristo. Nadie se salva por lo bueno que haga. Nos salvamos por la gracia de Jesús. Y tenemos una sola oportunidad, y es esta vida, para elegir la salvación. No tenemos dos. Entonces, cada día es una oportunidad que Dios nos ofrece para poder elegir la salvación. Y si la muerte llega, no nos asustemos, porque la muerte tiene un final. La muerte no tendrá la última palabra. Cristo la tiene. El cáncer, la depresión, el dolor, la tragedia, aquello que arrancó lo mejor de tu vida, no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Mas tú hoy tienes la oportunidad de poder elegir la vida. Cuando Jesús venga, habrán dos grupos. Primer grupo que levantará los brazos y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y el otro grupo corriendo diciendo, por favor, peñas, caed sobre nosotros y escondenos de aquel que viene. La pregunta es, ¿por qué se quieren esconder? Nadie se esconde de un desconocido. ¿Sabes de quién nos escondemos? De alguien que conocemos. Esta gente querrá esconderse delante de Jesús porque ese Jesús les habló toda su vida y ellos siempre rechazaron. Hoy tenemos vida, mañana no sé. Mas hoy tú y yo tenemos la oportunidad de elegir a Cristo. Si la muerte viene, pues no hay problema, porque nuestros ojos pueden ser enjugados, consolados, sabiendo de que en la venida de Jesús nuestra sepultura se va a abrir. Vamos a poder abrazar a los seres que tanto amamos. Pero por favor, acepta la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. No continúes más en el territorio de la muerte. No continúes más en la condenación. Cuando hoy tú tienes la oportunidad de aceptar a Jesús. Él es vida, Él venció la muerte y solo con Él hay garantía de eternidad. El libro de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tu existencia tiene un propósito. No eres fruto de la casualidad. Tu existencia es que un día puedas vivir con Cristo eternamente. Y Él sueña contigo en la eternidad. Y Él hace todo lo posible para salvarte. Todos los días cuando tú te levantas, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, los ángeles te cuidan, Dios te habla de diferentes maneras. Por favor, no rechaces su invitación. Él todavía está esperando un poquito más porque no quiere que tú perezcas. Y el texto continúa todavía diciendo, nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Apocalipsis 21:4 dice que aquello que nos espera es un mundo sin dolor. No habrá más injusticia. Hoy estás luchando para sobrevivir, para pagar un boleto, una cuenta. Hoy tienes apenas un espacio para poder sobrevivir. Estás tan preocupado, estás adolorido, te sientes abandonado, rechazado, sin esperanza. Jesús vuelve. Él está volviendo. La venida de Jesús no es una posibilidad, es una realidad. Él está volviendo. Y que esta esperanza pueda hacer arder tu corazón. Y en los momentos más críticos y difíciles de la vida, tú puedas contemplar el futuro con la esperanza de un Cristo volviendo para colocar punto final a todo aquello que arranca lágrimas de tus ojos. Mas mientras Él no viene, necesitamos estar preparados. Si la muerte nos sorprende, no hay problema. No es tragedia morir. Tragedia es vivir sin Cristo, morir sin esperanza.
No es tragedia perder un ser querido, aun cuando esto nos arranque lágrimas, porque un día lo volveremos a abrazar. Mas necesitamos estar preparados, y la única manera de prepararnos es entregándonos a Él. No postergues la decisión de entregarte a Él. Ya conoces de Jesús, entrégate a Él. Toma la decisión de ser bautizado, de comenzar una nueva vida, de poder vivir con Cristo. ¿Por qué estás postergando? El mañana es incierto. Habrá muchos que casi se salvaron, pero por postergar la muerte los sorprendió. Mas hoy es el día para comenzar una nueva vida. ¿Aceptas esto? Ora conmigo. Querido Dios, gracias por la esperanza que tenemos de que muy pronto estás volviendo para colocar un punto final a esta historia de dolor. Colocamos nuestra vida en tus manos. Que el consuelo y la esperanza de tu palabra hagan nuevamente reavivar todo aquello que dentro de nosotros